Buenas noches, mi gente. De pronto dirán, "Ay, ¿dónde está la habladera de paja?" Y bueno, digamos que la habladera de paja vendrá después. He decidido hacer esta reflexión sin la máscara del personaje, sin las lámparas, como le digo yo. Ahí están las lámparas, listas para ahorita cuando vaya a realizar la habladera de paja. Básicamente, pues decidí realizar este video, así como tengo reflexiones vespertinas con el personaje de la lámpara, de las lámparas, el hablador de paja certificado. Digamos que también hay motivación para realizar, es decir, muchas veces el personaje es una máscara, es algo que utilizo como, digamos, como excusa para expresar ciertas opiniones que quizás si las expresara abiertamente como Luis Maldonado serían polémicas, serían así como pasó con el colombiano Divinamente, que ese es un personaje muy ácido. Por eso es que no he vuelto a crear contenido con ese personaje, porque es que las ideas que se expresan a través de ese personaje son muy polémicas, a pesar de que son reales. Es decir, en Colombia existen personas que tienen esa filosofía de vida y ese pensamiento de ese personaje, el colombiano Divinamente. Por eso utilizo más que todo el de las lámparas, el hablador de paja certificado. Pero bueno, que me extiendo, así como suele suceder con el personaje de las lámparas, para que de pronto quienes se pierdan qué son las lámparas, las gafas. ¿Y por qué son lámparas? Porque como normalmente el personaje utiliza gafas polarizadas, las gafas polarizadas tienen la particularidad de reflejar la luz que reciben, y haz de cuenta que es como si tuvieras dos lámparas encendidas en el rostro, en la zona de los ojos. De ahí el término de las lámparas. Más allá del preámbulo, pues he decidido realizar este video sin máscara, sin filtro. Es precisamente porque creo que ya de conocimiento público que falleció Akira Toriyama, el creador del manga, porque él fue mangaka. Para quienes no saben, mangaka es el escritor o el dibujante de lo que nosotros por acá conocemos como cómic. Pues en Japón eso se conoce como manga. Pero digamos que mucha gente, precisamente cuando eso llegó acá a Occidente, se malinterpretó, porque normalmente la cultura occidental entendía de que los mangakas o las caricaturas eran simplemente para o expresar sátira o para expresar contenido para niños, básicamente. Pero si tú haces la comparación, y precisamente eso se vio después, de cómo es esa industria allá en Japón, eso es, obviamente, es Oriente, es otra cultura, pero digamos que el manga en Japón es, primero, una industria que mueve mucho dinero, y segundo, no creo que sea prudente compararlo con caricaturas o con cómics, sino yo creo que en Japón el manga está al nivel de lo que nosotros acá conocemos como novelas gráficas, porque precisamente eso es lo que son. Es decir, a pesar de que cuando Akira Toriyama cedió o negoció los derechos con productoras como, digamos, Toei Animation, o sí, básicamente Toei Animation fue la principal productora del anime, porque básicamente eso es lo que hacen las casas productoras. Ellos toman el contenido escrito, porque vuelvo y repito,
Toriyama fue escritor, fue mangaka, dibujante de manga. Y vuelvo y le digo, para mí eso es novela gráfica. Es decir, nosotros acá veníamos de una cultura de que la caricatura es solamente chiste, es solamente dibujos para niños, pero es que en Japón el concepto de manga, de ese tipo de caricaturas, primero que todo, no está enfocado en público infantil. Por eso cuando llegó Dragon Ball acá a Latinoamérica, acá a Occidente, eso causó revuelo, porque primero que todo, para los ojos de la sociedad, era contenido extremadamente violento. Pero es que si lo pones en el contexto correcto, el público objetivo del manga en Japón no son los niños, son los adultos. ¿Ya? Entonces, empezando por ahí, ya te das cuenta de que el público objetivo de ese manga y de en general todos los mangas que se generan en Japón, no es el público objetivo no son niños, son adultos. Y precisamente ahí de pronto, cuando llegó Dragon Ball a Latinoamérica o llegó acá a Colombia, yo que tendría que por ahí 7, 8 años. Entonces precisamente la obra del señor Toriyama marcó la vida de muchos de mi generación y de las generaciones venideras también, porque precisamente la reflexión a lo que voy es la obra de Toriyama, como por eso le digo, para darle el valor que merece. No hay que verla como una simple caricatura, que es lo que normalmente nosotros vemos acá, sino que precisamente el concepto de novela gráfica ya es algo que se viene desarrollando acá en Occidente, como por ejemplo el señor Alan Moore, si no estoy mal, o Alan Miller, es que se me escapa el apellido, puede ser Moore o Miller, pero yo creo que todos conocerán la obra de The Killing Joke y también la obra de The Batman Returns. Son dos novelas gráficas escritas por este señor del género de superhéroes, que precisamente son grandes obras, no porque sea Batman, no porque es DC, ni porque son muñequitos. Y ahí donde viene lo otro, ni siquiera el público objetivo de esas novelas gráficas son niños. O sea, es el mismo concepto del manga de Toriyama. Entonces, ¿a qué voy con la reflexión? De que precisamente la obra de Toriyama, ¿por qué fue tan influyente? Precisamente por un lado el contexto, es decir, cuando Dragon Ball se empezó a internacionalizar, precisamente se volvió un boom allá en Japón, pero cuando se empezó a internacionalizar, que llegó acá a Occidente, Europa, llegó a Estados Unidos, llegó a Latinoamérica, ¿qué pasa? Mucha gente, listo, había contenido extremadamente violento, sí, porque vuelvo y reitero, era contenido, o sea, el público objetivo en Japón de los mangas no son niños, son adultos. Eso, empecemos por ahí. Entonces, acá en Occidente tenemos la costumbre de que todo lo que era animado era para niños. Lo mismo pasó con los Simpsons, es decir, ok, una comedia animada, ok, es contenido para niños. No. Lo mismo pasó con el siguiente programa de Martín de Francisco y Santiago Moure. Eso no es contenido para niños, a pesar de que es dibujos animados. Es decir, la concepción, la asociación occidental de que los dibujos animados son solamente para niños, pues en Japón, y por lo menos en lo que concierne a las novelas gráficas, no va por ahí. De la misma manera que Toriyama impactó al mundo con Dragon Ball, de una manera similar a nivel de cine,
pasó con la película de nuestro amigo Guillermo del Toro, la versión, su versión de la historia de la película Pinocho. O sea, eso es una sacada del estadio, porque él tomó algo que ya estaba establecido por otro gigante de la animación, que es Walt Disney, y escribió totalmente una historia, o sea, espectacular. Cogió un cuento para niños, y ahí está lo interesante. Mucha gente, cuando escucharon que Guillermo del Toro iba a empezar a hacer la película de Pinocho, todo el mundo creyó que iba a pasar algo así como, no sé si ustedes han visto la película de Winnie the Pooh, pero no la live action, sino la otra, la de terror. Todo el mundo creyó que, como Guillermo del Toro es especialista en cine de terror, todo el mundo creía que él iba a hacer algo similar con Pinocho. Mira la obra maestra que terminó haciendo Guillermo del Toro con la película de Pinocho. O sea, eso es una vaina espectacular. Quien no se haya visto, ya veas esa película, porque más allá de la versión que él escribió, porque básicamente es llamémoslo un spin-off o otra versión de la historia de Pinocho, está muy bien escrita y tiene mensajes hermosos. Y a eso voy, para quizás no extenderme más con esta reflexión. A eso voy con Dragon Ball. Es decir, cuando Dragon Ball llega acá a Occidente, todo el mundo se enfoca en que no, eso es un dibujo de peleas, de batallas y peleas, como si fuera, porque nosotros ya veníamos de años y años de ver a, qué sé yo, Superman, Capitán América, Batman pelear contra villanos. Entonces ya tenemos la concepción de que si había un dibujo animado, el dibujo animado iba a ser de peleas y no había sustancia, no había contenido. ¿Qué pasa con Dragon Ball? Dragon Ball, cuando empieza a pasar el tiempo y el señor Toriyama empieza a sacar las nuevas versiones, te empiezas a dar cuenta que él empieza a realizar un desarrollo de personajes, y ahí es donde empiezo yo a valorar eso, o por lo menos ese es la idea central de esta reflexión. El desarrollo de personajes que hay en Dragon Ball. O sea, por eso digo que lo más similar en Occidente a lo que fue y no hablemos del legado, sino hablemos de la sustancia de la obra de Toriyama, es una novela gráfica, porque tú no puedes comparar un dibujo, o sea, los mensajes de, qué sé yo, caricaturas como Looney Tunes, como las caricaturas de DC, como los cómics de Marvel, ni siquiera han tenido el mismo impacto. No han tenido el mismo impacto que tuvo el manga y sus derivados, anime, las películas de Dragon Ball. Porque en lo que me quiero centrar es, enfoquémonos en el desarrollo de personajes, que eso es lo que quiero destacar. Es decir, mucha gente critica de que muchos de los villanos de la serie Dragon Ball, conforme fue pasando el tiempo, se fueron convirtiendo en aliados. Pero es que ese concepto no es exclusivo de Toriyama. Son muchas series, son muchos los contenidos, llámese película, llámese cómic, que manejan ese mismo concepto. Tomar un villano y volverlo un aliado. O sea, eso no es nuevo. Entonces, de la misma manera, pero para mí Toriyama lo hizo de una manera espectacular. Y quiero destacar, de entre tantos ejemplos, porque, o sea, abundan, el caso de Vegeta, que es uno de los personajes, básicamente se puede considerar un coprotagonista de la serie, porque eso es lo interesante. O sea, ese personaje empezó siendo el primer villano, el primer antagonista de la serie, y conforme fue pasando el tiempo, ese personaje tuvo una evolución espectacular, digna de admirar. Tanto es así, me disculpan, tanto es así que hay un arco que básicamente es la redención del personaje. Es decir, ese personaje, cuando empieza la serie, es básicamente como una especie de mercenario, porque esa fue su educación, porque esa era su filosofía de vida.
Pero llega un punto en la serie donde el man tiene familia, donde el man empieza a cambiar su filosofía de vida y se da cuenta de que todo eso por lo cual él una vez creyó estaba errado, de que su transitar en la vida le empezó a cambiar el chip de esa filosofía de mercenario a una filosofía de vida más saludable. Y cuando ese personaje se da cuenta de eso, valora tanto eso que el man sacrifica su vida. Y eso es lo interesante. El sacrificio es un valor que se ve mucho en esa serie, porque Vegeta no es el único personaje que lo hace. También lo hace el protagonista, que por palabras más, palabras menos, es el más famoso, Goku, obviamente. Loco, ese man se sacrifica muchas veces en la serie. Y precisamente por cosas como esa, eso es lo que la gente valora de la serie. El impacto más allá de muchas cosas, de muchas escenas que son épicas, que ese viene siendo el otro punto. O sea, está el valor del sacrificio, como, o sea, definir el heroísmo asociado al valor del sacrificio. De que llega un punto donde el héroe tiene que sacrificarse para poder cumplir su misión, para poder salvar a los indefensos. Eso por un lado. Pero por el otro, algo para destacar de Dragon Ball, la saga completa, o sea, desde que inicia Dragon Ball normalmente y después evoluciona a Dragon Ball Z, es el valor de la disciplina, es decir, de trabajar por un objetivo. Básicamente llega un punto en la serie, ya en la fase de Dragon Ball Z, en la cual todos los personajes se esmeran por entrenar, todos los personajes se esmeran por alcanzar un nivel en el cual puedan, por decirlo así, enfrentar a los villanos sin mayor inconveniente. Y eso se refleja en muchos personajes, pero para destacar dos. Nuevamente, el señor Vegeta y Gohan, que es otro personaje de la serie. ¿Qué pasa con Vegeta? Llega un punto de la serie en la cual, por decirlo así, él se empieza a ver rezagado en cuanto a sus habilidades de pelea para poder, pues, defender al planeta, así como Superman quiere defender el planeta de cualquier amenaza. Básicamente los personajes de Dragon Ball Z tienen una filosofía similar. Bueno, este señor, a punta de entrenamiento, logra algo que se llama, de pronto para los conocedores, el Super Saiyajin fase 2. ¿Qué quiero destacar de eso? Muchas veces en esta clase de contenido, de dibujos animados, de manga, de lo que sea, casi siempre se ven cosas, por decirlo así, mágicas, que simplemente, como dicen por ahí, parecen sacadas del sombrero. Superman obtiene los poderes del sol, Batman es millonario, tiene dinero ilimitado, cosas por el estilo, cosas fantásticas. Pero hay un punto en la serie de Dragon Ball Z en la cual tus habilidades de pelea, tu poder para poder enfrentar a las amenazas, depende de tu entrenamiento. Y precisamente el señor Vegeta, a punta de entrenamiento, o sea, a punta de entrenamiento físico, el man logra ese nivel de pelea. Y entonces es interesante porque muchos personajes, es decir, muchos personajes en la serie obtienen la transformación que les menciono, el Super Saiyajin fase 2, el Super Saiyajin normal, perdón, pero pocos, muy pocos, obtienen la transformación fase 2 porque eso requiere entrenamiento. Y eso es lo interesante. Para tú poder obtener la transformación fase 2 requiere solamente entrenamiento, o sea, eso no te lo regalan. Y eso es lo maravilloso, lo interesante de eso, de que no solamente hablan del valor del sacrificio, sino el valor de las disciplinas enfocado a un objetivo. Y de pronto se me escapan muchas cosas valiosas a mencionar
al respecto, pero es decir, nadie puede pasar por alto el hecho de que la obra de Toriyama impactó al mundo de una manera maravillosa. Y dense cuenta de que ese señor con su obra ayudó a internacionalizar algo que era exclusivo de Japón, la industria del manga. Y gracias a la obra de ese señor, muchos otros mangakas, por decirlo así, se profesionalizaron y se dedicaron a ese tipo de contenidos. Tanto es así que posterior a ellos salieron otros mangas que hoy actualmente son famosos, como Naruto, como One Piece y muchos otros. Pero básicamente el que inició el prócer de toda esa internacionalización fue el señor Akira Toriyama. Entonces, bueno, como dicen por ahí, lo importante en la vida es poder trabajar por tus objetivos, poder enfocarte y luchar por esas metas que te inspiran a seguir adelante y a través de ello poder dejar un legado. Y creo que no hay mejor ejemplo de eso que el señor Toriyama y todo el legado que dejó con su obra Dragon Ball. Entonces precisamente esa era una de las reflexiones que quería dar, y que la quería dar pues sin filtro, sin máscara, o sea, como yo, Luis Maldonado. Entonces muchas gracias por su tiempo y bueno, que tengan feliz noche.